porque el empleador incumple sus obligaciones, tales como pago de salarios y prestaciones. Entonces, eso, en mi caso particular, voy a hablar en particular y ahora ustedes entenderán por qué. Llegué a la conclusión de que la ley 1210 tajantemente no le quitaba la competencia al Ministerio de la Protección Social de todos los eventos en que hubiera cese o paro colectivo de labores, por dos razones. La primera, porque el artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo, hablando de derecho individual, consagra que al trabajador le está prohibido cesar en sus labores, porque puede ser una causal de despido en concordancia con el numeral quinto del artículo 62, que señala dentro de las causales de despido justo las consagradas en el numeral 60. Está vigente, esto no fue derogado. Y la otra, porque el artículo 379, si mal no me equivoco, en el numeral D, en el literal D, el 379, también está vigente. Y ese artículo señala que dice, son las prohibiciones a los sindicatos: promover cualesquiera cesaciones o paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador por incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores. Si esa norma está vigente y la sanción es la que consagra el artículo 80 a cargo del Ministerio de la Protección Social de imponer multas, pues cuando ocurran esa clase de ceses o paros intempestivos de labores, pues lo que tiene que hacer el Ministerio, a mi modo de ver, y creo que estaré equivocado porque era el único que tenía la tesis, en esos casos, pues lo que hay que hacer es eso, y ponerles una multa, porque la norma está ahí, no ha sido derogada. Y en aquellos otros casos en que 3 o 4 trabajadores cesan, pues el empleador puede, si considera que ese cese no debía ser, si la norma está legal, pues los puede despedir y ellos a su vez demandar mediante un proceso ordinario. ¿Con qué fin? Con el fin de que la Corte no siga, esa era la posición, no siguiera declarando todos los ceses ilegales como hoy. Realmente una situación difícil en materia jurisprudencial, para que la Corte no pareciera una Corte, mejor dicho, si primero fueron por lana y salieron trasquilados los trabajadores. Si le estaban apuntando a que el Ministerio era juez y parte, pues la Corte estaba peor, ¿sí o no? Entonces, entró la gran discusión y la sala se dividió. Y dijo, no. 3 dijeron que la competencia seguía en la Corte para todos los casos, no obstante estar esos artículos vigentes. Y otros 3 dijeron que en esos casos que fueran ceses pequeños, se podría considerar que no hacían parte de la ley de huelgas, mejor dicho, que declararlos legales. Un gran problema de uno u otro lado, porque será legal de pronto 3 votos, una que no obstante la competencia, eso podría ser declarado ilegal con un riesgo tremendo de que se declarara, y habilitando a todos los trabajadores de las empresas entonces para que pararan y después que fuera legal, que eso es lo que yo consideraba peligroso para uno después, Corte Suprema, decir eso o autorizar o habilitar, pero que de ello, como dice solo, 3 y 3, o sea que no hubo mayoría. El hecho, doctoras y doctores, es que yo me retiré en julio y así quedó sin poder definir la Corte empantanada en una discusión de más de un año, diría yo, casi 2 años sin poder definir un punto tan delicado, tan importante, de tanta trascendencia cuando de negociación colectiva se trata, y cuando estamos, por ejemplo, frente a este paro de la justicia, que no voy a opinar si es legal o ilegal, eso sí se lo dejo a la consideración de ustedes, pero eso sí, miren el artículo 450 que dice que es ilegal el paro en los servicios públicos y la justicia es un servicio público. Entonces, como una adecuación
ecuación matemática objetiva, ahí no hay nada de subjetivo. Cuando el legislador ha prohibido la huelga en los servicios públicos, el paro o cese colectivo de labores, y serán los jueces, digamos, o con jueces, magistrados. Cuando yo digo jueces me refiero a cualquiera de las dos instancias de corte. Los jueces de la República, los encargados de definir el punto. Yo terminé mis labores el último día de junio y estábamos en esa disyuntiva. Conozco la otra decisión, la conocí porque tuve oportunidad con la doctora Carena de discutirla, que es darle significado a la protesta, y sobre todo por un juez, veía yo la dificultad. Sin embargo, la Corte ya hizo su pronunciamiento y creo que ha sido ya reiterativo de julio para acá, y que me parece importante porque al fin y al cabo es la jurisprudencia actual en torno a las huelgas, hablando de derecho colectivo. Habrá muchos temas, pero por eso, y como lo veía yo frente al paro que está desarrollando la justicia en Colombia, quería comentarlo. Desde luego creo que aquí puede haber preguntas más adelante, pero quiero entonces cederle la palabra a la doctora para que les comente el caso concreto en que la Corte ya tomó una decisión que puede durar un mes, y les voy a explicar por qué. Porque nosotros siempre ha habido una crítica de que los periodos de los magistrados no se alargaran, y les voy a responder cuál es la necesidad. La necesidad es la siguiente: el fin de la casación es unificar la jurisprudencia nacional, pero cuando un juez dice hoy una cosa y lo cambian a los 8 años, pues se pierde ese objetivo, entonces se pierde la seguridad jurídica, que es lo que reclama la sociedad en general. En cambio, con esto no. Entonces, ¿qué pasa? Han salido 2 magistrados, o hemos salido 2, de julio para acá. Uno que estaba en una tesis y otro en otra. Llegó uno que estuvo en la de, mejor dicho, están 4-3, pero como se fue uno, creería que están 3 y 3, otra vez. Entonces, depende. Ahora viene el que nos va a reemplazar a los 2, y quién sabe qué criterio tengan. Y lo que hoy está vigente, jurisprudencialmente hablando, dentro de poquitos meses, que puede ser un mes o 2 meses, echamos para atrás, y entonces tocará otra invitación a explicar en la otra sentencia. Bueno, no tiene la palabra, porque no la dejo hablar a la doctora Karina Cáceres. Buenas noches a todos y a todas. A Manuela, muchas gracias por haberme tenido en cuenta en el día de hoy. Quiero contextualizarlos frente al tema de los derechos colectivos, y los contextualizo porque nosotros la mayoría de las veces pensamos que esos derechos que están incorporados en las leyes son derechos simplemente abstractos, pero resulta que son la médula de la vida de los trabajadores y la médula de la vida de las familias a las que ustedes pertenecen. Y lo digo porque históricamente el derecho colectivo ha sido el eje fundamental del derecho individual. Ninguna conquista del derecho individual existe si no hubiesen existido movimientos sindicales o movimientos de trabajadores que hubiesen incorporado en la ley, o que hubiesen logrado la incorporación en la ley de los derechos. Las cesantías, el descanso dominical y la gran cantidad de prerrogativas que hoy tenemos, los tenemos gracias a los movimientos de los trabajadores. De otra manera no los tendríamos. Y de ahí que el tema del que hoy estamos hablando no es un tema de menor calibre, no es un tema de poca monta, porque está atravesado por ese componente que es un componente político. ¿Qué sucede? Como bien lo decía el doctor Camilo, antes del 2008 los conflictos que se suscitaban en este marco de las suspensiones colectivas de trabajo acontecían y eran juzgados, entre comillas, si se puede decir así, por el Ministerio del Trabajo. Es decir, el Ejecutivo era quien definía si efectivamente había un cese ilegal o no, y luego posteriormente de que el Ministerio decía que era eso, ese acto administrativo era impugnado ante la jurisdicción contenciosa administrativa, quien en su mayoría se limitaba a señalar
a partir de aspectos meramente procedimentales si se había cumplido o no unas fases específicas. ¿Qué entendemos generalmente nosotros por un conflicto de trabajo? Uno que está mediado por unos pasos legales, ¿sí? Los pasos que encontramos en la ley, la presentación del pliego de peticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros y a nosotros nos han enseñado, nos enseñan en las universidades que se trata de eso. Pero resulta que el componente colectivo es muchísimo más allá. ¿Por qué? Inclusive en el año 65 existió un decreto, el decreto que decía que los trabajadores tenían derecho a cesar cuando había un incumplimiento del empleador de sus obligaciones salariales. Y eso es obvio. ¿Por qué? Porque si lo que hace el trabajador es vender su fuerza de trabajo, es decir, que es lo único que posee, que se la entrega al empleador y el empleador cesa en el cumplimiento de eso, que es de donde él deriva el sustento para él y para su familia, pues es obvio que el trabajador esté habilitado para cesar en el trabajo y decirle, no, un momento, yo no lo hago. Y no solo, digamos, podríamos decirlo desde un aspecto simplemente teleológico de lo que significa eso, sino si ustedes van al artículo 1602 del Código Civil, que habla del contrato, dice que quienes están en un contrato, si uno incumple, el otro se allana a no cumplir eso. Igualito sucede frente al tema del derecho colectivo y del derecho del trabajo. Si el empleador no cumple, pues es obvio que el trabajador no esté a merced de cumplir algo frente al cual no está recibiendo. ¿Qué sucedió? Existió muchísima presión porque la legislación colombiana estaba rezagada frente al tema del conocimiento de los jueces frente a ese tipo de situaciones. Por lo que les digo, era la jurisdicción, era el ministerio, era el ejecutivo quien conocía de esos asuntos y en múltiples recomendaciones de la OIT se señaló que era necesario que el legislativo adoptara medidas pertinentes para que fuera el juez quien lo hiciera. ¿Por qué el juez? Pues porque todos lo sabemos, el gran avance de cualquier Estado de derecho es la división de poderes. Cuando la división de poderes existió, estamos hablando de otro tipo de Estado. Y cuando de verdad existe independencia de los poderes, es que podemos decir que hay un Estado verdaderamente democrático. De resto, no. ¿Qué sucedió? Cuando esa competencia se otorgó a los tribunales y a la Corte Suprema de Justicia, se encontró con la gran dificultad de que la mayoría estaba interpretando que eso sucedía, o sea, que simplemente podía hablarse de suspensión colectiva en el marco de la huelga. Un primer pronunciamiento, que fue un pronunciamiento del que acaba de hablar el doctor Camilo, fue un pronunciamiento el 40428 del 3 de junio de 2009. Ahí hubo un incumplimiento del empleador frente a unas obligaciones salariales de los trabajadores, a raíz de las cuales, a grosso modo, porque la sentencia es larguísima, a grosso modo decían que ese incumplimiento del trabajador, dijo la Corte, debía enmarcarse a través de unas reglas y del procedimiento, el mismo procedimiento que se generaba en la huelga. Eso tuvo puntos de divergencia que ustedes encuentran en las aclaraciones de voto de esa decisión. ¿Por qué? Porque la mayoría coincidieron que una cosa era la huelga y otra distinta era el incumplimiento del empleador, y que solo para cuando existiera un conflicto colectivo de trabajo era que era viable aplicar las reglas de la huelga, pero que no podía decirse frente al tema del incumplimiento del trabajador, caso en el cual tenía que sentarse el empleador